esta nueva semana y tenerlo pues en nuestro panel. Vea usted, seguramente le va a dar envidia. Estoy acompañado acá por Verónica Landeta y Lucía Jaramillo. ¿Qué le parece? ¿Cómo le va? Es Alberto Quintana. Buen día. Luis Alberto, un gusto poderte saludar. Una excelente semana a todos quienes nos están escuchando. Y sí, efectivamente, empezamos la semana con noticias importantes, ¿no? De la visita del presidente Guillermo Lasso a la China y la firma de este memorando de entendimiento para el inicio de las negociaciones de un tratado de libre comercio, lo cual eh, consolida uno de los mercados importantes que tiene el Ecuador. La China es el tercer destino de nuestras exportaciones no petroleras, con más de 3.000 millones de dólares de exportaciones. Un 18% del total exportado no petrolero va hacia ese mercado. Y yo creo que es algo positivo en el sentido de que la capacidad de consumo que tiene la China es fundamental, ¿no? Crece alrededor del 12% su capacidad de consumo todos los años. Doce Fíjese por usted ciento. cómo al 12%. Imagínese usted lo que hubiera sido el país hace 5 años si no hubiéramos podido entrar al mercado chino con el camarón, por ejemplo, ¿no? Estaba hace un momento en otra radio de la ciudad de Quito y les comentaba esta cifra que creo que es importante mencionarla, ¿no? Si bien con la China tenemos todavía un déficit comercial, es decir, importamos más de lo que exportamos. Le estamos importando de la China alrededor de 4.600 millones de dólares, pero en los últimos 5 años esa balanza ha ido cambiando de muy, muy buena manera, ¿no? En el 2018 apenas exportábamos 1.000 millones de dólares de nuestros productos y al 2021, cerrando el 2021, ya estamos en 3.000 millones. Entonces, de lo que antes era un déficit comercial de casi 3.500 millones de dólares en el 2018, al 2021 ya apenas es un déficit de 1.500 millones de dólares. Esto quiere decir la gran capacidad que tenemos nosotros como Ecuador de poder exportar productos a ese gigante asiático y sobre todo cómo ha cambiado mucho las estructuras de muchos sectores de nuestros principales productos de exportación, dígase usted el camarón y dígase usted el banano, El ¿no? banano, claro. Yo creo que la posibilidad que tenemos en productos agroalimenticios del Ecuador hacia ese gigante asiático es fundamental. Oiga, Felipe, o sea que una primera lectura, y esto siempre a mí me gusta puntualizar, ¿no? Porque usted no es funcionario gubernamental, usted preside FEDEXPOR, ¿no? Es decir, el gremio de los exportadores, de la empresa privada, ¿no? Pero están pues en permanente comunicación con los funcionarios gubernamentales. Una primera lectura entonces es positiva, más allá de que obviamente no conocemos todos los detalles, vendrá el señor presidente de la República, dará un informe que lo hará público, me imagino que como siempre estila, ¿no? A través de una rueda de prensa, conoceremos ya los detalles más puntuales. Pero una primera lectura entonces desde la perspectiva de ustedes es positivo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Yo creo que el tener un acercamiento al más alto nivel en estas circunstancias, además, ¿no? Y unas circunstancias en donde la pandemia no da tregua, ¿no es cierto? Donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en la China y lógicamente las medidas de seguridad, de bioseguridad han sido bien estrictas, inclusive siguiendo un poco la línea de lo que usted mencionaba, habíamos conversado con las autoridades del gobierno en tal vez hacer una misión un poco más amplia, ¿no es cierto? Es decir, que también acompaña el sector empresarial, pero fue prácticamente imposible, ¿no? Hubieron cápsulas de seguridad para Mm. que no haya efectos de contagios de esto O- del COVID. mm. Sí, a pesar de las críticas que uno puede ver, de que algunos funcionarios del gobierno tuvieron reuniones virtuales, es un poco de lo que vivimos del día a día, ¿no? Es decir, yo Exacto. creo que el esfuerzo que se haya hecho de parte del gobierno en el Ecuador de ir presencialmente, de tener esta reunión entre el presidente Guillermo Lasso y el presidente de China, Xi Jinping, yo creo que a la final es fundamental, ¿no? Porque, insisto, los acercamientos personales en estos momentos son muy difíciles y el haber conseguido aquello es fundamental en aras a todo lo que representa la China para el Ecuador, ¿no? Porque no solo es el tema comercial, sino también es el tema económico, el tema de la deuda, el tema de las inversiones. Se podría decir, un paquete completo que existe de interés con esta gran potencia a nivel mundial como es la China, y hay que destacar el esfuerzo y los resultados, ¿no? Yo creo que los resultados
pueden dejar de lado cualquier tipo de crítica que pudo haber habido sobre esta misión. Yo el viernes precisamente decía, un poco para graficar, es que hay gente que desconoció, decía que el presidente de la República Popular China, imagínense ustedes, ¿no? Estaba haciendo una excepción en esto de mantener reuniones presenciales, más allá de esos dispositivos, de esas cápsulas, recibirlo, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin, con quien se reunió también el día viernes y luego el sábado con el presidente Guillermo Lasso. Entonces son aspectos que hay que tener en consideración. Todo esto derivado por la pandemia. Son las 8:08, saludamos a ya Ramiro Cepeda y sigue Lucía Jaramillo con otras inquietudes para nuestro invitado, el presidente de FedEx, por Felipe Rivadeneira. Así es, Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. El sector camaronero se ahorraría aproximadamente 50 millones de dólares si llegase pues a pagar cero arancel en las exportaciones, pero no todo es ganar, ganar. El sector textil apoya la apertura comercial, pero ellos aspiran que en la negociación se los proteja para no quebrar si ingresa más la ropa y tela del país asiático. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? A ver, si uno ve el crecimiento del sector camaronero en los últimos 5 años, de ese gran salto que dan a más de resaltar la gran capacidad y se podría decir empresarial que ha tenido este sector, que es digno de reconocerlo y felicitarlo, yo creo que el haber ingresado a China le ha dado un salto cualitativo enorme, ¿no? Y eso es algo que creo que hay que destacar de este mercado, ¿no? Uno puede muchas veces jugar con la estadística, con las proyecciones, pero lo que China produce en nuestro sector exportador no petrolero es prácticamente incalculable, ¿no? Los crecimientos exponenciales son enormes. Y claro, con un arancel del 5% el camarón, eliminando ese arancel del 5% es un ahorro muy fuerte. Y no solo eso, sino también que se eliminen cualquier posibilidad de norma arbitraria. El momento que uno tiene el acuerdo comercial, se eliminan estas arbitrariedades en el comercio exterior, que ya lo vivió el sector camaronero, por ejemplo, en el 2020, en el 2021, recordémonos, cuando no podían entrar ciertos containers de exportación por temas que en realidad no eran ni probados científicamente como restos de COVID en las paredes de un contenedor, es decir, temas que a la final son arbitrarios, que con un acuerdo comercial se eliminan por completo y que lógicamente ayudan a tener esa certeza y esa seguridad para poder exportar, invertir y generar más oferta en el tiempo, es decir, sin límite de tiempo y teniéndole a un país de ese nivel de potencia de socio. Eso es fundamental. Fíjese la diferencia que tenemos con Europa al ser nosotros socios de este país. Justamente el lunes pasado, el miércoles pasado, hicimos una rueda de prensa en conjunto con el embajador de la Unión Europea, dando cuenta a la ciudadanía de los excelentes resultados de los 5 años de tener en vigencia el acuerdo con la Unión Europea y de cómo podemos ya hablar de una sociedad, que eso es lo fundamental, y eso es lo que busca un acuerdo comercial, ¿cierto? Un tratado de libre comercio, es convertirte en socio de un país. Y en ese aspecto, lógicamente, hay otros sectores que son complicados, que son muy difíciles que se pueda poner a competir en igualdad de condiciones por lo gigantesco que es la economía china, ¿no? Lo gigante que es la industria de la China, y en este caso el sector textil, pero tenemos experiencias pasadas importantes, como por ejemplo el acuerdo que firmó la China con el Perú, en donde inclusive, hablando de este sector específico, del sector textil, el sector textil fue excluido. Entonces se puede buscar exclusiones, se puede buscar en la negociación, que ahora, además, valga decirlo de esta manera, el sector empresarial, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Exportadores crearon este cuarto adjunto en conjunto con el Ministerio de la Producción. Ya tenemos un convenio firmado, ya tuvimos una primera experiencia positiva, creo yo, en el acuerdo con México, a pesar de que con México en la negociación entró este cuarto adjunto hacia el final. Y para que la ciudadanía nos entienda, el cuarto adjunto es simplemente una institucionalidad donde van los sectores interesados en la negociación en este caso era con México, seguramente con China va a haber igual, en donde hay interés, tienen que estar ahí los técnicos de la mejor manera, los mejores profesionales, dando ese soporte necesario al equipo negociador para que la negociación se lleve de mejor manera. Esta institucionalidad creo es extremadamente importante y nos pone a la vanguardia de otros países
que han tenido esta experiencia exitosa y que tenemos que tener una posición país para lograr una excelente negociación. Y fíjese con China, vamos a empezar desde el inicio, ya el ministro Prado inclusive me parece que realizó un tuit en donde dijo que se va a activar el corto junto con la China, es decir, vamos a poder trabajar desde la construcción de los términos de referencia para buscar que esta negociación sea de la mejor manera y lograr un equilibrio entre las asimetrías que existen entre la China y el Ecuador, que lógicamente están ahí y sería una quimera no reconocerlas, ¿no? Un buen día, Verónica Landeta le saluda. Me gustaría hacer una pregunta muy precisa. ¿Cuál es la proyección que se tiene de lograrse el acuerdo comercial con China? ¿Cuántos dólares ingresaría definitivamente a Ecuador? ¿Cuál sería esa balanza que se equilibraría? Esto porque Ecuador vende al país asiático principalmente camarones, banano y productos tradicionales primarios, ¿no? Pero obviamente pues China siempre nos ha puesto los productos con valor agregado. En ese marco, ¿cuánto de beneficio podría resultar para Ecuador? En Sí, dólares, si tienen una sí, proyección. Verónica. Sí, a ver, la proyección es que el momento que suscribamos el acuerdo comercial, automáticamente se van a incrementar en más de $1.000 millones las exportaciones del Ecuador. En cuanto a las importaciones, es muy difícil decir, yo siempre soy de la idea de que la economía ecuatoriana es la que es decir, el monto de importaciones que realiza el Ecuador no es que se va a ver incrementado de un día para el otro, ¿no es cierto? Lo que sí puede haber es desplazamientos de un mercado a otro, es decir, esto le debería preocupar más bien a los proveedores de productos que vienen al Ecuador y no tanto a nosotros como país, porque, insisto, si uno ve lo que les decía al inicio de la entrevista, ¿no? Si uno ve cómo ha ido la balanza comercial con la China desde el 2018 hasta la presente fecha, prácticamente las importaciones de la China han ido bordeando entre los 4.300 a los 4.600 millones de dólares, es decir, no ha habido una fluctuación o un salto enorme, pero sí hay un salto enorme el momento de que los productos ecuatorianos empiezan a ingresar, porque fíjese la capacidad de consumo y lo que les decía también al inicio, ese 12% de crecimiento de capacidad de consumo que tienen la sociedad china cada año, y el momento que empieza la sociedad china a consumir un producto ecuatoriano, el crecimiento es hasta muy difícil de calcular. Puede ser que estos 1.000 millones nos quedemos hasta cortos, ¿no es cierto? Y ojalá sea así. Lo mismo nos pasó con Europa cuando poníamos nosotros una predicción de que íbamos a incrementar en el primer año de firma del acuerdo en 300 millones y fíjese, crecimos en 500. Entonces, todo va a depender mucho de cómo se negocie, de que tengamos la capacidad de la oferta. Vemos también que en una de las noticias de lo que se suscribió allá en la China fue también un protocolo sanitario para el ingreso de la pitahaya del Ecuador, que todos sabemos cómo en el 2021 la pitahaya ha ido creciendo de enorme manera, pero no solo ahí tenemos también muchos otros productos. Pongamos el ejemplo de las flores. ¿Qué pasa si el día de mañana la China o la sociedad china empieza a consumir flores ecuatorianas para eventos culturales de la China? La capacidad de producción nuestra se va a ver seriamente o positivamente hablando. Claro, positivamente. Con un riesgo de poder proveer a un gigante de esa naturaleza. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y eso seguramente va a depender mucho de cómo tengamos este acercamiento comercial a nivel empresarial. También es importante porque no nos olvidemos nunca, ¿no? El acuerdo comercial es apenas un instrumento y cómo juguemos el partido con las reglas claras, que es del acuerdo comercial, ya dependerá de nosotros. En todo caso, lo que se avisora es una proyección sostenida, ¿no?, entre Ecuador y China, para ganar y ganar. Y totalmente, Totalmente así tiene que ser, ¿no? Cuando uno firma un memorando de entendimiento es con la intención de llegar a un acuerdo comercial, eso está claro. Los dos presidentes, los dos primeros mandatarios, tanto de la China como del Ecuador, tienen esa intención. Y bueno, ahora sí tiene que darse las negociaciones desde todo punto de vista técnico para buscar el equilibrio y buscar una negociación que sea positiva. Siempre se empieza con las máximas de lado a lado, ¿no es cierto? Pero esto tiene que ser transitarse este camino para de esta manera poder llegar a un muy buen entendimiento y que nos permita tanto a la China como al Ecuador tener un acuerdo ganar-ganar para las dos partes. Felipe, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Cuando se producen estas negociaciones, a mí siempre me salta a la cabeza el tema de los negociadores. Ecuador tiene falencia en equipos negociadores.
no hay negociadores per se formados, no hay una escuela de negociadores. Y llevamos a lo mejor que tenemos, mientras que otros países tienen equipos permanentes de negociación en los cuales saben cuándo apretar, cuándo aflojar. ¿No te parece que una responsabilidad, no sé si de FedEx, de las cámaras, de quien sea, es de formar negociadores? Porque tú has citado problemas que se pueden dar. Y te cito el que acabas de citar de las flores. Puchica, logramos que se abran a las flores y resulta que nos piden una cantidad exponencialmente incapaz del Ecuador poderla producir en un futuro inmediato. Entonces, lo que termina siendo un objetivo conseguido probablemente se transforme en un fracaso si no sabemos medir las consecuencias de lo que negociamos y firmamos. A ver, no sé si me expliqué mal en el tema de las flores. Yo más bien le veía desde el punto de vista positivo, ¿no? Es decir, el momento que hay una demanda de ese nivel, hay que estar preparados para poder suplir esa demanda, ¿no? Con la oferta adecuada. Y si no hay la oferta, hay que crear esa oferta. A eso me refería, ¿no? Yo le veo desde el lado positivo. Pero contestando a su pregunta, definitivamente el equipo negociador es un equipo, yo le diría, con muy buena capacidad técnica, pero siempre está limitado. Es decir, como sabemos, ¿no? En el sector público las limitaciones son al orden del día, pero para eso está justamente este cuarto adjunto, para eso está el sector empresarial listo, porque además desde el primer interesado de que estas negociaciones salgan de buena manera, entonces habrá que construir y un equipo técnico de apoyo muy potente, creo yo, en el cual estén los mejores ecuatorianos en cada uno de las ramas que se requiera de la negociación, en propiedad intelectual, en servicios, en origen, en acceso a mercados, en temas financieros, etcétera, para de esta manera y que no se nos escape la capacidad técnica. Siempre esto va a ayudar a que el equipo negociador se sienta apoyado, se sienta fortalecido. Insisto, yo creo que tuvimos un excelente ejercicio con México, donde hace prácticamente tres semanas estuvimos, ¿verdad? Estuvieron más de 15 gremios acompañando el cuarto adjunto, el sector del calzado, el sector textil, el sector metalmecánico, el sector de autopartistas, las federaciones de industria, la industria de la SUAY, etcétera, estuvo presente y lógicamente apoyando y dando todo el insumo técnico necesario y las conversaciones que tiene que haber para construir una posición país. Eso yo creo que es fundamental y a eso tenemos que apuntar, pero con China creo que tenemos una ventaja. Uno, porque ya existe este compromiso suscrito entre el sector privado, entre el Comité Empresarial Ecuatoriano, liderado por FedExport con el Ministerio de la Producción, y eso va a permitir que podamos, ¿no es cierto?, desde el inicio, desde el vamos, tener una influencia en la negociación de los términos de referencia, etcétera, siempre dentro del espacio que sea posible, porque no nos olvidemos que también existe una contraparte, que es la China, y esto es una negociación, es decir, no podemos ir siempre solo con nuestras máximas y esperar que nuestras máximas se cumplan, porque si uno va siempre con las máximas, prácticamente jamás llega a un acuerdo, ¿no? Esto pasa en la vida diaria, en cualquier negociación que hagamos nosotros, siempre tenemos que buscar empezar con lo máximo, pero llegar a un punto en el cual nos sentamos satisfechos todos como industria, con las debidas, se podría decir, exclusiones y los debidos periodos largos de desgrabación, pero también un punto importante. Ahí tenemos que también trabajar fuertemente en la agenda de competitividad. Esta agenda de competitividad que la hemos mencionado aquí y como sector empresarial la venimos mencionando desde mucho tiempo, pero que de alguna manera yo le veo siempre positivo la suscripción de los acuerdos internacionales porque es como que nos obliga el compromiso internacional a ponernos serios y a construir y poner la casa en orden desde la parte local. Esto es algo que nos pasó con la Unión Europea, por ejemplo, que nos ha pasado con otras negociaciones que tenemos en donde el Ecuador tiene que cumplir esos compromisos y tiene que ponerse de alguna manera deadlines, ¿no es cierto? Es decir, fechas límites para trabajar en esa agenda de competitividad y dotar de herramientas internas a la industria ecuatoriana, a todos los sectores de la producción del Ecuador, para que estén en la capacidad de competir hacia el mundo, ¿no? Aquí aplica esa frase que oímos desde el colegio, que siempre la repito, ¿no es cierto? En todos los aspectos de nuestra vida, la competencia genera excelencia, ¿no? Y eso es algo que nos va a exigir
muchísimo el trabajo interno para poder cumplir con este gran mensaje que ha dado el presidente de la República desde que empezó su mandato, de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, que además es algo que en el 2020-2021 ya se quedó demostrado, ¿no? La capacidad de influencia y de mejora en la economía ecuatoriana que tiene el comercio exterior es fundamental. Fíjese, en el 2020 superamos los 15,000 millones de dólares en plena pandemia, cuando las demás fuentes de divisa que venían al país estaban sin entrar al Ecuador, y en el 2021 estamos superando los 16,000 millones de dólares. Entonces, es algo que sabemos que genera riqueza, es algo que el Ecuador lo puede hacer bien, y es algo que tenemos que seguirlo apostando fuertemente, y este tipo de acercamientos con la China yo creo que son el camino adecuado para no solo quedarnos ahí, también buscar otros aspectos. Estamos hablando de que, por ejemplo, a finales de febrero vamos a ir a República Dominicana también para buscar un acuerdo comercial con República Dominicana. Tenemos un acercamiento con Panamá, que, por ejemplo, Centroamérica termina siendo un destino muy importante para los productos industrializados del Ecuador, de línea blanca, de cerámica, etcétera, en donde tenemos una gran capacidad para atacar. Entonces, insisto, yo creo que hay que verlo todo desde la perspectiva más grande y atacar fuertemente en donde sabemos que somos buenos y que le puede ayudar a un objetivo fundamental que todos los ecuatorianos queremos, que es la generación de riqueza y la generación de empleo para que todos estemos tranquilos dentro de cada uno de nuestros hogares, ¿no? Y en ese camino hay que ir haciendo la tarea a la interna también, ¿no? Porque hay que ir preparando reformas laborales. Se necesita también hasta un cambio de chip, ¿no? Los ecuatorianos en general, no solamente los empresarios, sino la sociedad ecuatoriana en general debe de ir preparándose para estos nuevos retos. Realmente vienen cosas grandes, ¿no? Pero tenemos que estar a la altura del momento, ¿no? Todos, cada uno desde su andarivel. Oiga, Felipe, viene a la Aqua Expo, el sector camaronero arranca este miércoles su primer gran reto también, ¿no? Ya en esta etapa, entre miércoles y jueves, desarrolla acá en la provincia de Santa Elena, en Salinas, pues la primera Aqua Expo de 4 que tienes prevista o que tiene calendarizada para este año. ¿Va a estar por acá? No tengo todavía agenda determinada esta semana porque estamos con bastantes temas internos, pero ya estuvimos en la Aqua Expo en la ciudad de Guayaquil, que fue un evento excelente. Ahí felicitarles a los directivos de la Cámara Nacional de Cultura, en su cabeza de José Antonio Camposano, que hizo un evento espectacular en el mes de octubre. Bueno, el año anterior, que fue fundamental. Y este tipo de eventos yo creo que son fundamentales. Que a pesar de todas las limitaciones que tenemos con la pandemia y demás, siempre son complicados, pero a la final terminan ayudando mucho al desarrollo de toda la cadena de la industria, ¿no? Yo creo que siempre desde la Federación vamos a apoyar y estaremos presentes en la medida que sea posible, pero felicitarles más bien por cada uno de esos eventos que realiza el sector camaronero, que también realiza el sector bananero, que realiza el sector floricultor, que realizan cada uno de los sectores de exportación, porque de alguna manera ayudan a seguir en este crecimiento de lo que les decía hace un momento, ¿no? De ir fortaleciendo cada vez más esa cultura exportadora, como bien lo decías tú, ese cambio de chip que a la final nos ayuda a siempre ver hacia afuera, a buscar esos crecimientos exponenciales que no nos da el mercado local, pero que sí nos da el mundo, porque lógicamente la capacidad de consumo del mundo es infinita y eso es algo que podemos seguir atacando y creciendo cada día más como sector exportador, ¿no? Claro que sí, le preguntaba, porque ahí vamos a estar como medio de comunicación también el miércoles, transmitiendo algunas de las principales incidencias de este gran evento. Un fuerte abrazo para usted, Felipe Rivadeneira es el presidente de FedEx, por la Federación de Exportadores de nuestro país. Gracias por atendernos. A ustedes siempre a las órdenes y esperamos que todo vaya encaminado como se quiere encaminar, y de esta manera poder tener mejores días para todos y cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.